Esto es sexplayers.es. Miles de placeres, un solo clic. ¿Jugamos? Bienvenidos a El Debate. A ver, España tiene uno de los índices de aceptación LGTBI más altos del mundo. Sobre el papel somos una auténtica utopía de tolerancia, ¿no? Totalmente. Las encuestas son espectaculares. Exacto. Si miras las encuestas, pues la inmensa mayoría de la población ve con absoluta normalidad las relaciones entre personas del mismo sexo. Pero claro, si apartas la vista de los gráficos y hablas con los orientadores de los institutos o revisas los partes de urgencias de los hospitales un domingo por la mañana, la realidad te golpea la cara. Hoy debatimos la paradoja sociológica española, o sea, el espejismo de la normalidad. Y es una disonancia brutal. Tenemos un andamiaje legislativo de primer mundo, es decir, leyes muy avanzadas. Pero el sustrato cultural, el barro del día a día, en los pasillos del colegio o en la cola de la discoteca, sigue contaminado por prejuicios que francamente se niegan a desaparecer. Y eso nos lleva directamente a la herida, a la pregunta central que vamos a diseccionar hoy. Si queremos erradicar verdaderamente esta homofobia residual y lograr una inclusión total, ¿qué motor es el más efectivo? ¿Debemos apostar por la intervención institucional? Es decir, leyes punitivas fuertes y currículos educativos estrictos. ¿O la verdadera solución reside en la transformación cultural orgánica a través de la representación mediática, la visibilidad interpersonal y la exploración privada? Ahí está el meollo de la cuestión. Exacto. Yo sostengo que las estructuras institucionales y la educación formal temprana son el pilar fundamental. Son la única base innegociable capaz de cambiar las actitudes desde la raíz. Y yo sostengo que la cultura social, la representación auténtica y la visibilidad en nuestra vida cotidiana transforman a la sociedad de una manera mucho más rápida y profunda que cualquier ley escrita. Entiendo por qué piensas así, pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente sobre cómo funciona realmente el cambio social a gran escala. A ver, la historia nos demuestra que los derechos no se mendigan a la cultura, se blindan en las instituciones. Ya, pero el blindaje legal no cambia lo que la gente siente. Bueno, pero establece límites. La protección legal y la educación formal son los únicos mecanismos que pueden establecer una línea roja absoluta. No podemos sentarnos a esperar a que la sociedad, de forma orgánica y a su ritmo, decida que acosar a un chaval en el recreo está mal. No digo que esperemos sentados, pero... Déjame añadir un dato clave. Los estudios sociológicos que manejamos revelan una correlación directa entre la educación formal estructurada y una reducción drástica de las actitudes homófobas. Cuando el Estado implementa una educación sexual integral, no está sugiriendo tolerancia, está desmantelando la ignorancia con toda la autoridad que le confiere el sistema. Yo lo abordo desde un ángulo distinto. Nadie niega que la ley establece un límite, por supuesto, pero la ley es, por su propia naturaleza, reactiva. Interviene cuando el daño ya está hecho, cuando el insulto ya se ha gritado o el golpe ya se ha dado. Hombre, también tiene un efecto disuasorio previo. Hasta cierto punto. Si usamos una metáfora visual, pues la ley es el dique de contención que evita que el río arrase el pueblo. Pero la cultura es el clima, es lo que decide si va a llover odio o no. Y los textos sociológicos inciden muchísimo en el bienestar emocional de la comunidad LGTBI, que está directamente ligado a la reducción de la ansiedad y la depresión. Claro, la salud mental es fundamental. Exacto. Y ese bienestar no lo consigues leyendo el Código Penal antes de dormir. Lo consigues cuando la cultura pop te muestra sin estigmas, cuando ves referentes. Esa capilaridad social desmantela prejuicios mucho antes de que un director de instituto necesite aplicar una sanción escolar. Vamos a ver, mencionas que el bienestar emocional no se consigue leyendo el Código Penal. Y es una frase que suena muy bien para un titular, pero ignora cómo funciona la legitimación en la mente humana. Hablemos de la terminología, por ejemplo. Adelante. Tú defiendes una fluidez cultural, pero nombrar y definir las orientaciones de manera formal en un marco educativo es el primerísimo paso para existir. ¿A qué te refieres exactamente con existir en este contexto? Porque la gente existe antes de que un libro de texto los nombre. Me refiero a la validación ontológica, o sea, a nivel institucional. Piensa en identidades que el público general apenas entiende. Las englobamos en el paraguas, pero falta mucha pedagogía. Hablo de subidentidades detalladas en la sociología moderna. ¿Te refieres a etiquetas más específicas? Sí, cuando un adolescente ve términos como demisexualidad, que es la atracción solo tras un fuerte vínculo emocional, o sapiosexualidad, explicados en un libro avalado por el Ministerio de Educación, ocurre un cambio cognitivo muy profundo.
Ya, pero... O la distinción sutil, por ejemplo, entre pansexualidad, donde el género no es un factor en absoluto, y omnisexualidad, donde se reconoce el género pero no es excluyente. Cuando eso está en un currículo, ya no es una rareza que el chaval ha leído en un foro de internet a las 3 de la mañana. Es una realidad oficial, estudiada y validada por la sociedad adulta. El Estado le quita al individuo la carga de tener que explicar su propia existencia. Es un argumento convincente, pero ¿has considerado lo estéril que puede ser un término académico si la sociedad no lo comprende emocionalmente? Tú hablas de enseñar un glosario, pero la invisibilidad y el prejuicio persisten incluso cuando la gente se sabe las etiquetas de memoria. Discrepo totalmente. La etiqueta es lo que te permite identificar el problema y comunicarlo. Sí, a ver, identificar no es empatizar. Tomemos el ejemplo de la bisexualidad. El término existe, ¿no? Se enseña en las aulas, está literalmente en la B de las siglas institucionales, y sin embargo el mito de que las personas bisexuales están simplemente confundidas o que es una fase de transición hacia la homosexualidad sigue generando una bifobia terrible. Es cierto que la bifobia es un problema estructural grave. Y lo peor es que mucha de esa bifobia proviene del interior de la propia comunidad. Tener la palabra validada en un diccionario oficial no frena eso. O fíjate en la sexualidad, que la mencionábamos tangencialmente. Exacto. La sexualidad es el ejemplo perfecto de por qué necesitamos pedagogía estructurada en los colegios. Sexual hacia otras personas. Vale, muy clínico, muy aséptico, pero el estigma cultural real es la falsa creencia de que las personas asexuales son frías, que están rotas o que son incapaces de tener relaciones amorosas profundas. Eso no se soluciona con una definición de manual. Entonces, ¿cómo lo solucionas sin educación formal? Con narrativa. El mecanismo cognitivo que realmente cambia esa percepción es contar historias. Los humanos somos criaturas de relatos, no de diccionarios. Cuando la gente ve a un personaje asexual en una serie de televisión desarrollando una relación romántica plena, o cuando un amigo te cuenta su experiencia tomando un café, se genera lo que en sociología llamamos relaciones parasociales o contacto intergrupal. La cultura te muestra el quién y el cómo, humanizando la etiqueta. No me convence esa línea de razonamiento, porque asumes un escenario idealizado donde la cultura siempre es benévola. La empatía sin estructura nos deja tremendamente vulnerables. ¿Vulnerables a qué? ¿La empatía es la base del respeto? Vulnerables a la violencia material. Las series de televisión generan empatía, de acuerdo, pero un personaje de Netflix no te protege cuando esa empatía falla en el mundo real. Y esto me lleva al punto más crítico de nuestra realidad actual: la respuesta a la violencia física y a los discursos de odio. Te escucho. A ver por dónde vas. Pues voy a que una campaña de concienciación en redes no te salva cuando te acorralan a la salida de una discoteca. Aquí es donde el foco tiene que estar inexcusablemente en la coerción institucional y el protocolo. Ante una agresión homófoba, el compañerismo cultural está muy bien, pero las acciones críticas que frenan la impunidad son procedimentales. Exacto. Denunciar ante las autoridades, buscar testigos, contactar con servicios de emergencia y organizaciones de apoyo. Saber que hay un sistema rígido que va a aplicar agravantes por delitos de odio es lo que crea un efecto disuasorio real. La cultura es voluble. Hoy apoya una causa y mañana se olvida porque el algoritmo ha cambiado. La ley, sin embargo, es una constante. Lo siento, pero no acabo de comprar esa idea. Permíteme explicarte por qué la disuasión legal por sí sola es un mito frente al odio visceral. ¿Un mito? O sea, las estadísticas de denuncias y condenas dicen lo contrario. Ojo, las estadísticas muestran que denunciamos más, no necesariamente que odiemos menos. Las leyes contra el discurso de odio y los agravantes penales llevan años en España. Los protocolos de denuncia están más engrasados que nunca. Y sin embargo, el acoso, el ciberbullying y las palizas grupales siguen ocurriendo. Porque el sistema aún tiene fisuras que debemos cerrar. No, porque el efecto disuasorio falla en su premisa básica. La sociología del acoso nos enseña que el odio no nace de un cálculo legal de riesgos y beneficios, nace de una validación social. El agresor no está recitando el código penal en su cabeza antes de gritar un insulto, está mirando de reojo a sus amigos para ver si se ríen y le validan. Pero precisamente si sabe que sus amigos también pueden ser expedientados, multados o terminar en un calabozo, ¿se lo piensa dos veces? No, si la cultura de su grupo valida el comportamiento por encima del castigo institucional. El tribalismo supera la disuasión legal casi siempre. Por eso destaco el poder inmenso de la intervención interpersonal. La mayoría social en redes o en la calle que rechaza abiertamente el discurso de odio es un fenómeno puramente cultural. Bueno, pero pedirle a la gente que intervenga es arriesgado. Pero es lo que cambia la balanza. Cuando presencias una agresión verbal en el metro, intervenir verbalmente sí es seguro y decir, oye, eso no está bien, para, por favor. Esa filosofía de que la tolerancia no cuesta nada pero vale todo. Esa reacción orgánica aísla al intolerante y le quita el estatus frente a su tribu mucho antes de que un juez abra un expediente. Fíjate que intervenir verbalmente suena muy heroico, y ojalá todos lo hiciéramos siempre. Pero no podemos delegar la seguridad ciudadana a la buena voluntad de los transeúntes.
Es que no funciona así. No exijo heroísmo, señalo la dinámica social. Ya, pero imagina que aplicáramos esa lógica a cualquier otro aspecto de los derechos civiles. ¿Para qué tener normativas contra el acoso laboral, si podemos confiar en que los compañeros de oficina intervendrán orgánicamente? El bienestar físico y emocional a largo plazo requiere que el entorno público esté garantizado por el Estado, ante todo. Si no tienes la plaza pública asegurada, no puedes ser libre ni siquiera de puertas para adentro, en tu propia intimidad. Es curioso que menciones eso. Al hablar de la plaza pública y la autonomía privada, llegamos a un territorio sociológico fascinante. Tú sostienes que lo público, lo legal, dicta lo privado. Pero la evolución de la diversidad sexual nos muestra que, muy a menudo, la normalización viaja en dirección opuesta, de la intimidad hacia lo público. A ver, explícate. Porque históricamente las manifestaciones en las calles y los disturbios como Stonewall preceden a la paz en los hogares. Políticamente sí, sin duda, pero psicológicamente no. Hablemos de la normalización del bienestar sexual en el ámbito privado, lo que las fuentes definen como el placer sin etiquetas. La ley te da derecho a no ser despedido, lo cual es vital, pero no te enseña a quererte a ti mismo ni elimina la culpa interiorizada al explorar tu propio cuerpo. Bueno, la educación sexual integral de la que hablaba antes sí busca precisamente esa autoaceptación. Sí, pero hay una normalización cultural profunda que se da en la intimidad y, curiosamente, a través del comercio enfocado a la comunidad LGTBI, algo que la academia a veces ignora. El acceso libre a productos específicos diseñados para distintas orientaciones e identidades. Espera, me cuesta creer que estés equiparando comprar bienes de consumo con la adquisición de derechos civiles. ¿Me estás diciendo que el comercio valida identidades? Absolutamente sí. Y el mecanismo detrás de esto es potentísimo. No estamos hablando de consumismo vacío, hablamos de validación material. Piénsalo. Cuando una persona entra en un espacio y encuentra productos diseñados para su anatomía o su orientación, juguetes para el punto P, arneses, lencería adaptada, geles o masajeadores prostáticos, no está viendo simplemente un catálogo. ¿Qué está viendo entonces, según tú? Está viendo la validación de su existencia. Está recibiendo un mensaje empírico de que su forma de disfrutar es válida, de que hay tanta gente como él o ella que existe toda una industria dedicada a satisfacerles. Para las personas trans, queer y diversas, esto fomenta un entorno de autoaceptación brutal. Las leyes no tocan la cama, la cultura y el autoconocimiento sí. Vale, tengo que admitir que esa es una conexión brillante. Entiendo perfectamente el punto del mecanismo de autoaceptación. Es innegable que descubrir que no estás solo en tus deseos porque el mundo material los reconoce es crítico para la salud mental. Exacto. Te saca de esa sensación de ser una anomalía clínica. Y viéndolo desde la óptica de reducir esa ansiedad y depresión que mencionábamos, acepto que la visibilidad no se limita a un cartel institucional. También es tener esos espacios, aunque sean privados o comerciales, donde tu identidad es la norma. Es la diferencia entre que el Estado te tolere y que la cultura te celebre. De hecho, si tiramos de ese hilo, podríamos decir que el concepto entero del orgullo actúa precisamente como el puente entre estas dos realidades. Comienza con esa validación de la identidad personal en la intimidad que tú defiendes, pero luego sale a la calle de forma masiva para exigir derechos legislativos públicos. Son el dique y el clima trabajando a la vez. Es un ecosistema perfecto. Por eso insisto en la cultura. La ley te da el derecho legal a casarte, pero la transformación cultural te da el derecho emocional a cogerle la mano a tu pareja en el metro sin miedo. Creo que hemos llegado a un punto de convergencia muy lúcido. Independientemente de si ponemos el peso en el Estado o en la cultura, acordamos dos premisas irrefutables de los datos sociológicos. Primero, que la orientación sexual no define el género ni el valor de una persona. Y segundo, que la homofobia debilita a la sociedad entera. Necesitamos esa protección institucional estricta para evitar agresiones y acoso. Y en paralelo es indispensable mantener la presión en la visibilidad cultural para eliminar prejuicios de salud mental e invisibilidad. Nuestro desacuerdo persistente radica simplemente en dónde deben invertirse los mayores esfuerzos sociales en la próxima década. Tú apostarás por el Código Penal y el currículum, y yo por la empatía en las calles y la validación de la intimidad. Así es. Y creo que reclamar esa autonomía en la intimidad es un acto de afirmación sociológico inmenso. Al final, explorar la propia sexualidad con respeto, libertad y seguridad es un derecho de todos. Si lo que buscamos es plena expresión y bienestar sexual en un entorno seguro, una excelente fuente de recursos, juguetes y productos especializados para vivir el placer sin etiquetas es sexplayers.es.
porque celebrar quienes somos a puerta cerrada es muchas veces el primer paso para exigir respeto fuera. Totalmente de acuerdo. La diversidad es un tema complejo con múltiples enfoques. Os animamos a seguir explorando el material y a reflexionar sobre vuestras propias perspectivas en el día a día. Nos despedimos recordando que el reto generacional es asegurar que ese espejismo de la normalidad se materialice. Gracias por acompañarnos en este análisis. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjanos un like y un comentario en este vídeo.